Hola chavos, buenos días, tardes. El día de hoy vamos a trabajar con un análisis de cómo poder acoplar la señal que venga de un sensor que sea polarizado con un voltaje mayor al que permite de entrada nuestra placa, nuestro sistema embebido, nuestro Arduino, como ustedes quieran nombrarlo, para poder mandar esa señal y para poder recibirla en nuestra placa como una señal de entrada digital, y con esto poder pues mandar una instrucción y poder hacer pues diferentes cosas en nuestro sistema. ¿Cómo hacemos para poder nosotros normalizar esta señal y tenerla en en nuestra tarjeta y que no se dañe nuestra tarjeta? Sabemos que no podemos mandarle una señal industrial, la cual normalmente va a oscilar entre 12 y 24 volts de algún sensor que tengamos, y esa señal pues es muy elevada para que la reciba nuestra tarjeta. Entonces lo que debemos de hacer es disminuir nuestra señal. ¿Y cómo vamos a hacer esa reducción de la señal? Bueno, para hacer esa reducción de la señal, lo que vamos a trabajar es un divisor de voltaje, ¿sí? Un divisor de voltaje es un circuito en el cual nosotros pues lo estudiamos por ahí en tercer semestre de análisis de circuitos lineales, y esos circuitos lo que hacían era pues dividir el voltaje, ¿sí? O lo utilizábamos para poder determinar un voltaje en un componente resistivo que nos diera como respuesta un cálculo en el cual no se involucrara la corriente. Entonces realmente ahorita lo vamos a utilizar para poder hacer una disminución de voltaje y poder obtener de salida un voltaje que deseamos, ¿sí? Aquí en este ejercicio lo que trabajamos pues básicamente es eso. Entonces lo que vamos a tratar de hacer pues es explicarles cómo generamos un divisor de voltaje. El divisor de voltaje lo vamos a generar con un cálculo muy simple, que básicamente pues es aplicar la ley de Ohm tal cual como la sabemos utilizar. Y aquí de volada les voy a explicar para no hacernos tanto rollo. El divisor de voltaje es una resistencia que está conectada, dos resistencias están conectadas a una señal de entrada, ¿no? Y lo que es el trabajo que hace pues, es dividir el voltaje y pues hacer una caída de tensión, y nosotros vamos a tomar la salida que necesitamos para nuestro circuito, que debe de ser pues 5 volts, o si podemos nosotros ya mandándole arriba de 3.6 volts, nuestra tarjeta nos toma como un pulso de entrada de nuestra señal. Ahora fíjense bien, vamos aquí a armar de volada un circuito que va a trabajar como lo que sería el divisor de voltaje. Ese divisor de voltaje lo que lleva pues es una fuente. Ahorita vamos a simular, aquí no tengo un sensor, o bueno, la verdad no me ha dado la tarea de buscar un sensor que me dé un 24 volts aquí como si trabajara con un sensor inductivo. Entonces lo estoy simulando como si fuera un botón. Lo que viene siendo nuestro circuito, vamos a utilizar una fuente de voltaje que será la que estaría alimentando a nuestros 24 volts. Vamos a utilizar también dos resistencias, ¿sí? Ahorita esas resistencias las voy a poner en un valor pues único, que tengo yo aquí por default, que es 1 kilo ohm, y ya después vamos a cambiar su valor. Ahorita si yo manejo esto y una fuente de 24 volts, pues voy a tener 12 volts en cada resistencia porque son del mismo valor, ¿sí? Es un principio que veíamos en circuitos, y pues si yo tengo un circuito en serie, dos componentes resistivos, y esos dos componentes resistivos tienen la misma cantidad de resistencia, por ende la repartición de voltaje que vamos a tener pues va a ser la misma, ¿no? Entonces aquí, si quieren comprobarlo, podemos poner un voltímetro y aquí vamos a ver cuando le damos play que tenemos 12 volts. Si a lo mejor me marca un error porque no va a estar programada la placa, pero si no, mira, bueno, perdón, le puse 6 volts, 12 volts de entrada y tenemos 6 volts de salida. Voy a cambiarle aquí de voltaje porque queremos trabajar con 24 volts. Yo normalmente lo que
manejan los sistemas o los sensores industriales. Entonces aquí 24 volts, manejamos, damos play a nuestro circuito, y aquí tendríamos 12 volts. Los otros 12 volts se encuentran depositados o se encuentran absorbidos por la resistencia que se encuentra en la parte superior. Igual lo comprobamos, ¿no? Para que no vayan quedando dudas. Entonces aquí mandamos esto, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que pretendemos o qué es lo que queremos? Yo no puedo mandar esos 12 volts a mi fuente, a mi tarjeta, a mi placa, a mi sistema embebido, a mi microcontrolador, porque obviamente se va a quemar mi microcontrolador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar con los cálculos para poder determinar de qué valor van a ser esas resistencias, ¿sí? Yo lo que necesito aquí es que al momento de que yo mande una señal de este nodo, ¿sí?, hacia afuera, nos dé como respuesta un voltaje de 5 volts, ¿vale?, entre estos dos puntos. Y eso es lo que vamos a pretender hacer. Ok, voy a poder tomar un screen a mi pantalla. Me voy aquí a Paint para poder hacer la explicación del divisor de voltaje que vamos a utilizar. Entonces vamos a checar aquí. Vamos a sacar esta sección que es la que nos interesa. Y vamos a dar un archivo y vamos a guardar. Okay. Entonces este es mi divisor de voltaje que tengo ya armado. Ahora, ya sé que estas resistencias de 1 kilo ohm no son las que yo quiero. Yo necesito que entre estos dos nodos, ¿sí?, estas dos conexiones o terminales, mande yo 5 volts. ¿Sí? ¿Cómo sería esa sección de mandar 5 volts? Bueno, pues primeramente yo tengo que definir qué corriente es la que quiero que circule por mi circuito. ¿Sí? Yo voy a diseñar mi circuito. Ahora, yo no necesito tanta corriente porque mi microcontrolador es un elemento que con poquita intensidad eléctrica me va a responder. Lo único que tengo que cumplir pues, es mandarle los 5 volts y pues, cierta cantidad de corriente para que reciba la señal y la tome como un pulso de entrada digital. Entonces, pues para no demandar o mandarle mucha intensidad de corriente, pues vamos a trabajar con un valor pues, comercial. Ahora sí que un valor sencillo de 5 miliamperes. ¿Sí? Entonces, la corriente, ¿okay?, que yo voy a trabajar en esta área van a ser 5 miliamperes. ¿Sí? Yo necesito que mi corriente que vamos a tener ahí, que va a ser la corriente total, sea igual a 5 miliamperes. ¿Ok? ¿Vale? Disculpen, permítanme escribir un poco mejor. Entonces ahí sería la corriente total es igual a 5 miliamperes. Ahora, yo necesito que en esta resistencia haya 5 volts. Aquí yo necesito que tenga un voltaje de salida más o menos 5 volts. ¿Ok? Entonces aquí necesito 5 volts. Eso me da una ventaja, que ya tengo yo mi corriente total, que voy a manejar aquí. Y también tengo mi voltaje de la resistencia, ¿sí? Y si yo me acuerdo que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad, ¿sí?, con eso ya puedo yo despejar la intensidad o la resistencia según lo que necesite. En este caso necesito saber cuál es el valor de la resistencia y va a ser igual al voltaje entre la intensidad, ¿sí? Esto es aplicar el divisor de voltaje para poder determinar nuestros valores, ¿sí? Entonces, aplicando esa sección, yo voy a tener aquí un voltaje de 5 volts, ¿sí?, entre una intensidad de 5 miliamperes que sea igual a 0.125 miliamperes. Eso me va a dar igual a 1 kilo ohm. ¿Ok? Entonces ya mi resistencia pues de esta sección, en este caso la R4, efectivamente sí sería de 1 kilo ohm. Ahora hay que buscar el otro valor que yo tengo aquí para poder determinar de qué valor sería la R3. ¿Cómo voy a hacer esto? Aplicando un poquito de las leyes de Kirchhoff, ¿sale? Le voy a decir, voy a necesitar aplicar que las sumatorias de voltaje son iguales a las sumatorias de las caídas de tensión que tenga, ¿sí?
a las sumatorias de las caídas de tensión que tengo. ¿Sí? Sumatorias de las caídas de tensión. Caída de tensión se representa por la intensidad por la resistencia. ¿Ok? Entonces, esa es mi fórmula. Sumatorias de las fuentes, pues tengo una fuente de 24 volts. ¿Ok? 24 volts y yo tengo aquí caídas de tensión, una que no conozco, y aquí yo sé que voy a tener 5 volts. ¿Sí? Entonces, yo sé que si le resto a los 24 volts los 5 volts que van a caer en esta resistencia 4, el voltaje que debe de existir en esta resistencia 3 es igual a 19, ¿vale? 19 volts es lo que debe de haber aquí. Aquí en esta resistencia número 3 va a haber 19 volts. ¿Sí? Entonces esos 19 volts son los que deben existir aquí y por lo tanto me van a ayudar para calcular de qué valor va a ser la resistencia 3, ya que tengo también que la intensidad que va a pasar por ahí son 5 mA. Entonces mi cálculo de la resistencia número 3, ¿sí? Que va a ser la que me va a dejar aquí ya los 5 volts fijos, va a ser igual a mi R3, va a ser igual a el voltaje que yo tenga ahí, que van a ser los 19 volts, entre la intensidad, que serían los 5 mA, ¿ok? Que sería punto, esto sería igual a punto, ¿vale? 005, 5 mA, que sería lo mismo. Hacemos la operación, me da 19 entre punto 005 y esto me da como respuesta 3800. Este sería el valor ideal. Si usted tiene una resistencia de 3800 de forma ideal, pues podría poner una resistencia pues a lo mejor de 4 kilo ohms, no le afecta. Un valor menor no, porque entonces este valor empezaría a elevarse, empezaría a ser de 5 puntos y cacho, y entre más sea elevado, más puede ser que dañe mi entrada del microcontrolador. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestros valores, ¿no? Aquí tendríamos una de 1 kilo ohm y aquí tendríamos una de 3.8 kilo ohm. Vamos a checar esos valores ya en nuestro circuito. Entonces, si lo cambio aquí, esta sí va a ser de 1 kilo ohm, esta va a ser de 3800, ¿no? 3800 ohm. ¿Okay? Entonces, si yo tengo esos valores ahí y vuelvo a dar la medición, ahora sí, entre estos puntos, debo de obtener de salida 5 volts. Ok, entonces fíjense bien, vamos a darle play aquí a nuestro programa. Y aquí ahora sí, ya tenemos aquí nuestros 5 volts y voy a poner el otro voltímetro. Vamos a ponerle el voltímetro de este lado y vamos a obtener nuestro valor acá de este lado. El 19 volts, deben de existir aquí. El 19,5, que fue lo que nos dieron nuestros cálculos. Ahora, fíjense bien, si usted no tiene exactamente una resistencia de 3800 ohms, no importa. Yo, por ejemplo, no la tenía. Entonces puse una de 4700. ¿Qué fue lo que está pasando aquí? Me puse una de 4.7, o sea, 4700 kilos, 4.7 kilo ohms. ¿Sí? Entonces, es mayor a la que había calculado. ¿Qué es lo que va a pasar? El voltaje que vamos a tener a la salida es un voltaje menor de 4.21 volts. Eso no me afecta porque es un voltaje que ya se encuentra dentro de un rango en el que la tarjeta lo va a leer como una señal de entrada digital. ¿Sí? Ahora bien, si usted se fija, el circuito que yo tengo aquí es este mismo. Aquí está la fuente de 24, la de 3800 que acabo yo de cambiar aquí por 4.7, pero esta resistencia, fíjate, ya la desconecté y la conecté acá de este lado. ¿Por qué la estoy desconectando aquí? Esta resistencia, me voy a ir para acá, si yo no la pongo o la conecto aquí, voy a dejar a mi circuito sin una entrada o sin decirle a la tarjeta que realmente es un impulso digital. Acuérdense que un impulso digital debe de tener, cuando no está llegando la señal positiva, un conducto que me lleve un pulso bajo o que esté estabilizado a la señal o a la tierra del circuito, que me identifique que me está llegando una señal negativa. ¿Ok? Entonces, si la estoy conectando aquí es para no tener que poner otra resistencia o calcular nuevamente otro elemento más y me dé la señal digital, porque ya tendría yo la caída de tensión y ahora sí mi divisor de voltaje, y esta misma resistencia me sirve
como canal al